Hola comunidad de 100% fiscal, bienvenidos. Hoy vamos a presentar qué hacer ante una invitación del Servicio de Administración Tributaria por auditoría profunda. Nuestro ponente es el maestro en Derecho Fiscal, licenciado José Raúl Dávila Rivera. Bienvenidos. 10 días que tienes. Y ahora tenemos un problema muy interesante en materia de auditoría. Hasta hace algunos años, todavía 2 años, 3 años, el medio de defensa que utilizábamos los abogados en materia fiscal, me quito la capacidad de contador, me pongo la de abogado, y decíamos que los auditores solamente tenían facultades de relacionar la información que le entregaba el contribuyente. Pero hubo una modificación en la ley en la que dice que los licitadores tendrán la facultad de revisar la valoración de los documentos e informes obtenidos de terceros, así como los documentos que presente el contribuyente. Antes nada más tenía la facultad de valorar. Entonces, ese cambio ha provocado un cambio de paradigma en las auditorías. El esquema es que ahora el auditor puede valorar las pruebas. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Sí? Entonces aquí estaba la tesis con la que trabajábamos antes y nada más decíamos, pues nada más tiene un efecto de circunstanciación, pero no, ahora ya es un efecto de valoración. Ahora, ya les comenté esto, el 17H bis que manejábamos hace rato, pues te cancelo tus sellos digitales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a una reflexión hasta ese momento de todo lo que llevamos analizando. Debemos de cambiar de paradigma como contribuyentes y debemos de cambiar de paradigma como gentes que atendemos a la autoridad. Yo creo que llegó el momento, y yo siempre se los he dicho, en ningún momento deben de hacer menos a la autoridad. La autoridad tiene con muchísimos elementos para verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Nos pasa mucho que la autoridad, el cliente nos dice, no, no tienen capacidad, no, sí tienen capacidad, tienen muchísima capacidad, ¿sí? Porque la autoridad fiscal cuenta con mucha capacidad técnica para analizar la información, con esa información que entregamos como contribuyentes. Y cuenta con una enorme habilidad en análisis de volumen de información con todos los equipos y maquinarias con las que cuenta ahora. Cuenta con muchísimos datos y con muchísimos esquemas de cruce de datos, ¿sí? Y lo que ha pasado es que con estas visitas han sido tan sorpresivas que ni el contador ni el contribuyente saben qué hacer. Entonces, dirán los compañeros psicólogos, pues lo primero que hace el contribuyente es entrar en la fase de negación y el contador entra en la fase de negación y encontramos dos personas en fase de negación y no se mueve ni uno para adelante ni uno para atrás, y entonces, ¿qué pasa? Se pierden los primeros 10 días. Aquí ya no hay tiempo de andar perdiendo los 10 días para resolver los asuntos, ¿sí? ¿Qué implica esta visita? Pues sí implica zozobra e intimidación, aunque el lenguaje de la autoridad es muy suave y muy apegado a la norma. El simple hecho de que el contribuyente conozca que tiene diferencias de tamaños monumentales, pues les genera un temor real más que infundado, ¿sí? Y yo les comentaba, pues normalmente culpan al contador, pues cuando la responsabilidad es del contribuyente, porque encontramos en muchas empresas una falsa idea de ahorro, en el que en las áreas contables y las áreas administrativas se reduce el número de personal, cuando debe ser todo lo contrario. Con los nuevos esquemas en que nos encontramos, no estamos para estar ahorrando en contadores internos o externos. Debemos estar tener estructuras básicas, porque ahora sí se pagan impuestos. Esto ya cambió, ¿sí? Y lo importante en este esquema es que el que sabe sus diferencias, el que sabe el movimiento de la empresa, es en realidad el contador y sobre todo los accionistas. Los accionistas y los dueños de las empresas no nos pueden decir, es que yo no sabía. No, claro que sabías, claro que sabías, porque el contador no toma las decisiones en la empresa, ¿sí?
El asunto es que la autoridad sabe perfectamente esto y por eso no nos explica el origen de esas diferencias. ¿Sí? Ya les comentaba ese impacto psicológico y esas diferencias son enormes en un primer momento. Y son enormes, ¿por qué? Porque no nos están revisando un ejercicio como cuando nos hacen una auditoría normal. Revisan 5 años o nos dan elementos de diferencia de 5 años. ¿Y por qué hay esas diferencias de 5 años? Simple y sencillamente porque el equipo de la empresa tiene una conducta que realiza y la vuelve a repetir año con año. Es increíble que hemos encontrado empresas que nunca han declarado ni provisionales ni anuales y que ahora con estos esquemas el SAT está llegando a esas invitaciones. Y lo peor es que los contribuyentes no se han dado cuenta del verdadero problema que se encuentra. Porque nos han preguntado, oye, ¿cómo ve? Tengo este asunto, les explicamos y ya no los volvemos a ver. Y ya nos vuelven a llamar y dicen, ¿qué cree que ya me llegó otra? Pues sí, pues le va a seguir llegando y la otra ya no va a llegar así, pero no quieren tener esquemas de esa naturaleza. Uno de los esquemas que hemos observado más fuertes en este tipo de invitaciones es con operaciones en moneda extranjera. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado sobre todo los que manejen moneda extranjera. ¿Cuál es el principal problema que hemos encontrado? No hay conciliaciones ni controles de los CFDIs de las empresas. Les da lo mismo emitir un CFDI, cancelarlo y volver a emitir en febrero. Y luego lo cancelan y dicen, no, mejor en febrero, en marzo. Y vuelven a repetir los CFDIs como si fueran, no sé. Y de hecho, esto mismo, eso es el problema más serio de nóminas que hemos comentado. Aunque el CFDI dice, este CFDI sustituye al de enero, o sea, tenemos que hacerlo y lo tenemos que aclarar a la autoridad. Porque muchas veces, ahorita hemos encontrado empresas de forma increíble que están cancelando CFDIs de hace 5 años. Le están preguntando al cliente, oye, yo te cancelé este CFDI. Sí, sí, yo tengo entendido que sí lo cancelaste, ¿no? Ok. Entonces le dicen al cliente, ¿puedes verificar si lo cancelamos? Pero ¿cómo quieres que yo lo verifique? Si tú eres el que lo debiste haber checado. Ok, perfecto. Entonces va el contribuyente y se encuentra que no, que para efectos el CFDI está activo porque su RP falló. Pero el CFDI en el cliente también lo tiene activo. Aquí de quién es la culpa, aquí de quién es el responsable. Aquí, que me disculpen, los dos son responsables, porque uno debe haber verificado que sí lo haya emitido y otro debe haber verificado que lo hayan cancelado. Y sin embargo, para efectos los dos lo tienen activo. El control interno no es un problema de que emitió, sino es de ambos, porque ambos son responsables del CFDI. ¿Sí? Nunca hemos encontrado las empresas que no han realizado conciliaciones en sus empresas, ni contables ni administrativas. ¿Sí? Y ahora debemos considerar que con los nuevos métodos, ¿sí? Todo el proceso se realiza en tiempo real. En el momento en que estamos solicitando el CFDI o la compra, en ese momento se está emitiendo el comprobante. Y recuerden una cosa que es muy importante para mis compañeros contadores, para ponernos camiseta de contador. El CFDI solamente demuestra, ¿sí?, que posiblemente se haya llevado a cabo una operación. No significa que la operación se haya llevado a cabo. La forma de demostrar que se llevó a cabo la operación es con la materialidad y con la razón del negocio. El CFDI es simplemente una representación de un posible evento llevado a cabo, ¿sí? Y lo peor aún, lo que les comentaba, estamos teniendo un retroceso en las revisiones de hasta 5 años hacia atrás y eso implica una revisión monumental de CFDIs. Tenemos casos en que el esquema no nos deja, hay programas para bajar los CFDIs emitidos que no nos deja bajar más de 2,000 al día. Entonces tenemos problemas muy serios y hay empresas que emiten 2,000 CFDIs al día y cuando revisan 5 años es increíble el número de documentos que estamos revisando. Ya les comentaba, el CFDI solamente representa la posibilidad de un servicio,
pero si no hay materialidad, el CFDI no sirve de nada, ¿sí? Aquí son tiempos de CFDI, son tiempos de empresarios en serio, ¿sí? Son tiempos de empresarios en serio para que tengamos que señalar qué es lo que tenemos que corregir, ¿sí? Tenemos que corregir ese tipo de situaciones. Los empresarios deben entrar en la fase de nuevas facultades de comprobación, ¿sí? Ahora, otro elemento que hemos encontrado y es altamente interesante, que nos estamos basando en los mecanismos de almacenamiento de información de la autoridad y resulta que nuestras empresas no tienen sistemas de control de almacenamiento de información, aunque la norma nos lo exige, ¿eh? La norma exige que debemos de tener un sistema de almacenamiento de datos, ¿sí? Hay que aprovechar este momento para encontrarnos en la posibilidad de perfeccionar los sistemas contables. Los RPs, con todo el respeto que me merecen, no sirven, no están adecuados. O cuando se adecuaron en 2016, en 2015, los seguimos trabajando desde esa fecha con algunas características, aunque los tiempos ya cambiaron, las reglas ya cambiaron y siguen registrando con ese mismo esquema, ¿sí? Un elemento súper importante es que hay que aplicar las normas fiscales de forma correcta, porque las reglas de estas visitas implican un conocimiento muy oportuno de estas modificaciones. Ahora ya les comentaba hace rato, pues hay que amarrar esos XML con los FDIs, porque nuestra contabilidad es la que las va a reflejar, ¿sí? Y ya les comentaba, pues, ya también les puse el ejemplo cuando entregamos la contabilidad, ¿no? Y un elemento importantísimo que hemos descuidado los contadores, que hemos descuidado como contador, es que no consideramos el momento de acumulación. El momento de acumulación, de acuerdo al 17, que nos señala, acumulamos en el momento en que emitimos el CFDI o recibimos el servicio, ¿sí? O lo pagamos. Y para efectos del modelo de la autoridad, el modelo de acumulación en este momento, en este tipo de auditoría, es en el momento que se emite el CFDI. Ya en un tipo de autoría diferente va a decir, ok, debiste haber acumulado cuando te pagaron, pero para efectos de un modelo normal de ingresos acumulables por la vía de ingresos nominales, con la definición del CFDI, para el SAT esos CFDIs significan un ingreso. Entonces debemos tener muy claro en ese sentido. Hay un problema que también hemos encontrado y yo quisiera tocarlo como el punto 6 importante de esta plática. Es que se acuerdan que en las modificaciones a la ley, en el mismo 27 de la ley de impuesto sobre la renta, nos señala que cuando hagamos una operación y nos obligaban a que hiciéramos un CFDI global, y entonces los contadores hacen el CFDI global y la norma nos dice que después ese CFDI global, cada que hayamos un anticipo, por ese CFDI emitamos un nuevo CFDI. Pero el problema está en que a la hora que se llenan los CFDIs, cuando ya el SAT nos está revisando este tipo de auditorías, en la declaración anual, los compañeros contadores duplicaron los CFDIs, como no lo hicieron a la antigua y dijeron, suma, al auxiliar lo pusieron a contabilizar, toma la balanza y la balanza dice, tengo estos resultados, dice, es esta cifra, pero no entran a revisar, entonces duplican los ingresos o duplican las deducciones según sea el caso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tenemos diferencias en este momento en estas revisiones profundas. Se dieron cuenta que el CFDI que hicieron global lo llenaron mal y llenaron mal el CFDI, el de anticipo. Y a la hora de sumar los CFDIs para el SAT, todos son iguales. Entonces tenemos que aclarar de qué se trata. Mira, es que es un CFDI global y estos son los de anticipo. Porque acuérdense, para efectos de impuesto sobre la renta, pues en el CFDI todas cuentan, ¿no? Esto ha generado grandes problemas y esto es uno de los puntos más importantes en este tipo de revisiones, ¿sí? Y recuerden,
vuelvo al mismo tema que habíamos platicado hace un momento. Quien le da los datos a la autoridad somos nosotros mismos, como clientes o como proveedores. Entonces, esta información genera este tipo de problemas. Y les digo, y efectivamente, ahora vamos a cambiar el argumento. ¿Qué tanto es responsable el contador de la información? Pues tiene la misma responsabilidad que el dueño de la empresa, porque él es el que va a manifestar los datos, él es el que va a registrar los datos. Y si esos descuidos no los vigila la empresa y no los vigila el contador, tenemos un problema muy serio. Yo creo que llegó el momento en que las empresas deben de trabajar más de la mano de los contadores y los contadores más de la mano de sus consejos de administración. Me he encontrado, y lo digo con todo respeto, me he encontrado, como les digo, me he encontrado cherifes ahí en las empresas, comisarios, que no sé qué hacen ahí, no sé qué hacen ahí. Viven en el mundo del esquema de que estado de confort, zona de confort, y no revisan, no están actualizados. Y las empresas, él es para que él vigile al contador. Y estos cherifes no sirven para nada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Llegó el momento de los cambios, llegó el momento de los procesos. Es que me dice un cliente, ¿cómo lo voy a despedir, licenciado, si lleva 20 años el contador aquí conmigo? Pues entonces usted siga pagando, pues, o sea, pero el problema es que ahora los accionistas son sus hijos y su esposa y sus familiares. El SAT no le va a venir a preguntar, ay, mire qué pobre contador lleva 20 años, pues sí llevaba 20 años, pero 20 años de errores, ¿no? Bueno, no hay razonabilidad, ya saben el concepto de razonabilidad contable, las NIF, los elementos no tienen una razón de ser. Hay errores en el registro contable y la clasificación de las operaciones. ¿Por qué? Porque el Consejo de Administración no quiso que un externo revisara. Se siguió cometiendo el error, ¿no? ¿Sí? No se hacen conciliaciones contables fiscales. Si no se hacen conciliaciones bancarias, menos una conciliación contable fiscal. ¿Sí? Otro elemento muy fuerte que hemos encontrado es que entramos a la balanza o al estado de resultados y encontramos partidas no deducibles enormes y resulta que lo primero que va a llegar el SAT es ir a revisar a ver qué hay allá adentro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hay en esas partidas no deducibles, ¿no? ¿Por qué hay partidas no deducibles? Si esta empresa lo mágico en una empresa y lo sano es que no hubiera partidas no deducibles. Por lógico, como auditor, yo voy y reviso y lo que voy a hacer como auditor externo o como autoridad, lo primero que voy a revisar es esa, ¿no? Porque hay no deducibles, ¿no? ¿Sí? Y también tengo que revisar por qué hay todas esas deducciones contables no fiscales. Y yo creo que el Consejo de Administración lo primero que debe revisar es, explícame esto, ¿no? Porque es el dinero de ellos, son su aportación de verdad. Yo sé que ellos son los que generan el empleo, generan la estrategia de negocio, pero también deben de cuidar estos elementos, porque la autoridad ya no está en otros tiempos. ¿Sí? Otro elemento importante es las famosas cuentas de orden. Nadie cuida las cuentas de orden. Tenemos maquinaria prestada, tenemos equipo prestado, tenemos recursos de otra empresa que teníamos, pero los trajimos para acá, y sin embargo sí los aplicamos. O tenemos mercancía en cuentas de orden que nos prestaron, la cobramos, pero nunca la bajamos de cuentas de orden y le pagamos a que nos la proporcionó en su momento y tampoco la bajamos. Entonces ahí tenemos problemas. La autoridad va a esas, ¿sí? Y estados financieros y balance general y estado de resultados, nadie lo revisa. Estado de resultados, acuérdense que ahí tenemos todas las diferencias de cuentas por pagar o activos o pasivos que tenemos ahí, cuáles son nuestras diferencias, y los estados de resultados, nadie los revisa. Lógico que ¿qué pasa? Cuando se presenta la declaración de ejercicio, tenemos cuentas por pagar, estados de resultados, tienen cuentas por pagar que aunque en teoría las hacemos del ejercicio, muchos de mis compañeros contadores meten datos de otros ejercicios. ¿Sí? Tampoco tienen claro los insumos de las empresas, ni la actividad económica. Ahorita les voy a comentar que con esta situación de los registros
del servicio especializado para la desaparición de outsourcing y las empresas, no coinciden los datos de cómo estamos de alto en la actividad económica con el SAT, con la clasificación del IMSS, porque pues eso no importaba. Pues discúlpeme, ahorita no les están dando la autorización a muchas empresas porque ambos conceptos no coinciden, ¿sí? Y simplemente allá la Secretaría de Trabajo también tiene unos robots y ellos dicen, no coinciden los datos y los saco fuera. La clasificación del IMSS no coincide y entonces no tenemos coincidencia con la actividad económica que tenemos con el SAT, ¿sí? Y ya les comentaba, pues, igual que tenemos en cuentas de orden, tenemos maquinarias en comodato, préstamos de maquinaria, equipos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con lo que sigue? Pues la autoridad sigue aplicando el 29 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica que todos los ingresos deben de estar soportados con un comprobante fiscal. Y entonces la reina de esta plática se llama CFDI, ¿no? Y el 29 del código, pues lo tenemos que tener a la vista todos los días, ¿sí? Y lo mismo con la enajenación de mercancías. Mandamos la mercancía, pero no emitimos el CFDI. Y recuerden que ahora hay una modificación en la ley, que aun y cuando nosotros regalemos mercancía, donemos mercancía o bienes, tenemos que emitir un CFDI. Porque si no, eso es una pérdida fiscal falsa o un ingreso omitido. Tuvimos un ingreso por la venta de un vehículo y no emitimos el CFDI o no recibimos el CFDI. Acuérdense que ya la venta de autos usados o de maquinaria va acompañada de un CFDI, ¿sí? Lo mismo, hay que estar atentos porque no tenemos sellos digitales, no tenemos firma electrónica. Y acuérdense que lo que hace el sello digital es identificar a quién emite la factura, a quién emite, a quién estamos pagando, pero me identifica a mí, no al que me compra, me identifica a mí, ¿sí? Y debemos recordar que, pues que el SAT, pues, por eso hace un proceso, enviamos el CFDI, después ya regresa validado, ya viene con sus sellos, y este es el corazón de este modelo de auditorías. Este modelo de auditorías ya nos alcanzó, ya estamos en estos tiempos, y debemos recordar esto que yo les comentaba. El hecho de emitir un CFDI no significa que la operación se llevó a cabo, simplemente es un inicio de ella, ¿sí? Acuérdense, para que la firma electrónica necesitamos ahí que renovarla cada 2 años. Es increíble que durante el proceso de pandemia tuvimos gente renovando firmas, nunca, y no había citas. Y resulta que era increíble que nos decían, es que yo no la renové. ¿Pero por qué no la renovaste? Pues porque no se le pasó al contador. Y la respuesta, se le pasó al contador. No se le pasó al contribuyente, se le pasó al contador, ¿sí? Entonces no hay sellos digitales, no hay contraseñas, no hay facturación, no hay negocio, ¿sí? Y ya les comenté esto de las parcialidades, pues la parcialidad pues, nos genera mucho problema, y doble CFDIs, y otro problema es que no puede ser deducible a quitar un comprobante fiscal, pues si no tenemos el CFDI correcto, ¿no? Otro tiempo ya les platiqué de los RPs, ya les platiqué de los famosos anexos técnicos de cómo emitimos el CFDI y estamos respaldados con estas claves. La asociación de los catálogos. Entonces, esos elementos que les comento ahorita y se los voy a repetir, pues son el futuro de las auditorías. Las auditorías no van a tener que, como ahorita nos está pasando, el SAT no tiene que ir a tu domicilio a causarte actos de molestia, porque con los datos que tú ya le entregaste, ya no necesita ir a buscar. No necesita buscar. Sencillamente lleva a cabo la auditoría, ¿sí? Y acuérdense que el 76 de la fracción segunda de la ley de impuesto sobre la renta es el corazón de este modelo de auditorías. Más allá del 33 fracción tercera y todo, dice la autoridad, como tú estás obligado a entregar un CFDI por el servicio que prestas, como estás obligado
a recibirlo o a solicitarlo, pues con el CFDI te controló, ¿no? Y ya lo habíamos visto esto en muchos años, en otras pláticas hemos manifestado esto. El hecho es que la auditoría ahora depende de este CFDI, ¿sí? Y el elemento fundamental es, emites CFDIs, no los usas, cancélalos, ¿sí? Ya ustedes conocen cómo funciona el buzón tributario, cuando hacemos un momento de acumulación, ya vimos, platicamos de los balances, ya hablamos de los estados de resultados, ya sabemos los que estamos aquí cómo es una conciliación bancaria, ya sabemos cómo es la razonabilidad, ¿sí? Ya sabemos que el cliente envía su contabilidad, ¿sí? Ya sabemos que es obligación de todos, ya les dije, no, es que yo soy donataria autorizada y no pago impuestos, yo soy, no. Aquí la norma dice, son obligaciones de los mexicanos, no dice de los contribuyentes, contribuir a los gastos públicos, no dice de los contribuyentes, ¿sí? Luego, quiero comentarles esto del 114 y 114B, que tiene que ver con estas situaciones, ¿no? El 114 es algo muy delicado, porque por eso la autoridad tiene mucho cuidado en el momento en que nos señala que si en caso de que no entregues la información, te puedo mandar una auditoría. Gracias por su tiempo y atención. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.